Creo que para entender mejor lo que hoy quiero plantearles debemos comenzar mencionando a este personaje nefasto, conocido popularmente como Constantino el Grande. En el Instituto Bíblico, hace lo que ya se siente como siglos, en la materia de historia eclesial, me lo vendieron como un personaje cristiano, porque supuestamente en el año 312 después de Cristo, previo a la batalla del puente Milvio, donde se decidiría el destino del imperio y de la iglesia, Constantino tuvo una visión, supuestamente, de una cruz luminosa con las palabras en Teutonica. En esto vences, llevado luego al latín como in hoc signo vinces, en este signo vencerás. Y también supuestamente esa misma noche se le apareció el mismísimo Cristo, invitándole a poner el que hoy conocemos como crismón sobre el estandarte imperial, supuestamente, como un tributo a nuestro Señor, porque esas son las dos primeras letras de Cristo en griego, Christos. Pero de haber sido todo esto cierto, entonces Cristo estaría plagiando un símbolo que ya antes en la cultura grecorromana se utilizaba al margen de un escrito para marcar algún segmento importante en este. Cuando en un documento había algo relevante, junto a ello se ponía ese signo para marcar que ese era un segmento creston. Bueno, y si la abundante evidencia arqueológica al respecto no fuera suficiente, los invitaría a regresar unos pocos más de 500 años antes de Constantino, cuando los gobernantes ptolomeos, descendientes de un general del gran Alejandro el Grande, ya ponían ese mismo símbolo en sus monedas como seña de su relevancia. La verdad es que esto nunca se trató de Cristo, aunque nos quieran decir que sí lo fue. Y me consta porque en Roma estuve parado frente al mismísimo arco de Constantino, erigido frente al Coliseo romano en el 315, 3 años después de aquella supuesta aparición y que conmemora la victoria de aquella batalla. Y me consta que no hay en él una sola referencia a Cristo, como me consta que en la fachada oeste, que uno ve de frente al este, de donde sale el sol, hay un tributo al Deus Sol Invictus, el invencible Dios Sol, emergiendo montado en su reconocida cuadriga, un carruaje de 4 caballos conducido por alguien que en latín se conoce como Lucifer. Y me consta que en la zona este, que uno ve de frente al oeste, hacia donde se mete el sol o la luna, hay un tributo a la diosa Luna o Selene en su reconocida viga, ese carruaje de 2 bestias que también era conducido por Lucifer. Y me consta que también hay grabados de sacrificios de animales que corresponden al rito de la suovetaurilia, una ofrenda a dioses. ¿Cristiano, dicen? ¿Pero cómo? Si se han encontrado monedas acuñadas por Constantino 10 años después de la construcción de ese arco, donde aún se muestran destacadamente imágenes al dios solar. Oh, pero es que nos dicen que en el año 313, un año después de aquella batalla, promulgó el llamado Edicto de Milán, que supuestamente puso fin a la persecución a los cristianos en el Imperio Romano. El problema para los defensores de Constantino vuelve a ser la evidencia histórica, porque un año antes de aquella batalla, o sea, 2 años antes del Edicto de Milán, cuando Galerio era el emperador, fue él quien promulgó el Edicto de Sérdica, dándole a los derechos a los cristianos que Constantino después quiso pasar como otorgados por él. Eso era Constantino, un mentiroso, manipulador y ególatra. Era igual a cualquier político de nuestros tiempos. Y eso de ser un cristiano era como las promesas de campaña de cualquier político de ahora. Solo quieren nuestro apoyo, solo nos usan. Eso era Constantino, un mentiroso, manipulador y ególatra. Y eso de usar el crismón no era sino ponerle una marca de importancia a sus batallas y convencer a los cristianos que se trataba de algo espiritual. Pero fue más lejos, porque después le agregó más símbolos supuestamente también en honor a Cristo.
agregó las letras griegas alfa y omega, algo que los cristianos sabemos son una alusión a nuestro Señor Jesucristo. Pero para Constantino fue otro de sus muchos trucos, porque sutilmente convenció al mundo cristiano, cuyo número ya era incontable, de permanecer aliado y leal al emperador, entre comillas, cristiano. Pero la verdad es que muy tramposamente había escrito la palabra arco en todos los estandartes y banderines del imperio que lo representaban. Arco significa yo mando o yo gobierno. ¿Y cómo fue que alguien así, ególatra, manipulador, mentiroso, se haya logrado colar en el mundo cristiano? Bueno, eso pasó porque Eusebio de Cesarea, ese famoso obispo de la iglesia, ese historiador eclesial, ese teólogo, fue también uno de sus principales promotores. Y también Eusebio desdibujó el carácter de Galerio, lo pintó y lo anunció y lo escribió como si hubiera sido él el que hizo muchas de las persecuciones que en realidad hizo Diocleciano. Pero es que Eusebio ayudó a lavar la imagen de Constantino y a ensuciar la imagen de Galerio. ¿Qué tanto habrá influido que Constantino lo hizo rico y relevante? Que les pagó con mucho oro la compra de 50 Biblias escritas a mano, que hubiera construido en Cesarea la biblioteca eclesial más grande de su época con decenas de miles de escritos. No seamos mal pensados, probablemente nada de eso tuvo que ver, ¿o sí? Pero es que, ¿cómo es que a un obispo de la Iglesia de Cristo, que unos años antes eran asesinados por su fe, ahora lo escuchamos predicar y escribir sobre aquella batalla política como un gran triunfo del cristianismo? ¿Y cómo es que Eusebio se atrevió a compararla con el cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel y a Constantino con Moisés? ¿No has escuchado a algunos cristianos asociando a Trump con el cristianismo? Y también escuché a otros hacer lo mismo con Andrés Manuel, uno de derecha, otro de izquierda, pero ninguno es en realidad cristiano. Eusebio y otros de su época popularizaron la frase «Is apóstolos Constantinos», que significa que Constantino era igual a los apóstoles. Por cierto, si escuchas alguna vez de una supuesta correspondencia privada entre Cristo y un rey de Mesopotamia, Abgar o V rey de Edesa, fue Eusebio el que aseguró que se encontró las cartas y las publicó, acrecentando su popularidad, valiéndose del sensacionalismo y del misticismo entre algunos creyentes y alejándolos de la sola palabra y empujándolos detrás de cuentos, experiencias y reliquias. Y ni me quiero detener a hablar de Flavia Julia Helena o Helena de Constantinopla, o más conocida hoy como Santa Helena, la mamá de Constantino, que siguiendo el ejemplo de Eusebio y aprovechando el gusto entre los, entre comillas, creyentes, que ya más bien eran crédulos por las reliquias y los cuentos místicos y sensacionalistas, ella viajó por todo el mundo y fue quien supuestamente encontró los restos de la cruz de Cristo que se veneran hasta hoy, y fue quien supuestamente encontró los restos de los Reyes Magos y los restos del apóstol Matías, el sucesor de Judas, y fue ella quien encontró, al menos eso dijo, el lugar exacto del Calvario, el lugar exacto de la tumba, el lugar exacto del Monte de los Olivos donde Cristo oró, el lugar exacto del Monte Sinaí, la ruta exacta de Israel saliendo de Egipto, etc. Cosas que se honran hasta el día de hoy, Bueno, les dije que no quería hablar de ella, pero es que ella es una de las principales razones por las que detesto el atribuir características místicas a cosas, lugares, personas, cuentos. Pero regresemos a Constantino, porque quiero marcar un evento en la mente de todos ustedes, uno que para mí marca el fin de la era más pura de la eclesía. Cuando hablo de la iglesia del principio, nunca lo haría para referirme a algo que pasó después de ese evento. Y es que mientras Constantino aún utilizaba símbolos en honor al dios Sol,
convocó a todos los 1800 obispos cristianos que ya existían en el imperio, 1800 obispos, y los convocó a presentarse en Nicea, que nosotros decimos Nicea, donde se encontraba el Palacio Imperial de Verano, y debían estar ahí el 20 de mayo del 325. Se les prometió libre y gratuita circulación, alimentación y alojamiento por parte del imperio para ellos y 5 acompañantes, 2 sacerdotes y 3 diáconos. Pero de un total de 10.800 posibles asistentes, solo 318 se presentaron, incluyendo 3 de fuera del imperio, y juntos realizaron el primer concilio ecuménico de la historia, el Concilio de Nicea. Este evento marcó el fin de la eclesía como se conocía y comenzó a tejerse desde entonces una nueva era para los cristianos, hasta que unas cuantas décadas más tarde el cristianismo se decretó como la religión oficial del imperio. Ya no tenían que creer en el evangelio, ya no necesitaban arrepentimiento o conversión, ya no tenían por qué ser de la eclesía. Por decreto imperial, todos ya eran cristianos, y sus prácticas paganas y sus pecados y sus ritos de adoración se justificaban desde algún pretexto cristianizado. Cuando estudiamos sobre las primeras generaciones de creyentes, me refiero siempre a lo que se conoce como cristianismo preniceno, es decir, esa época eclesial previa, anterior a ese concilio de Nicea. Esa era que también se conoce como paleocristianismo o cristianismo primitivo. Antes de ese evento, habían sido perseguidos, pero ahora se sentaban a la mesa con los emperadores. Antes debían reunirse entre amenazas y afirmar su fe firmando su destino con sangre. Ahora los grandes y hermosos templos paganos eran convertidos en lugares de adoración cristiana, y la iglesia, que eran los creyentes, dio paso a la iglesia, el edificio. Y muchos de los líderes desde entonces manipulan a los asistentes, insistiendo que es el edificio la casa de Dios y que debemos vaciar nuestros bolsillos para hermosear tales lugares. A pesar de que en Hechos 7 leemos a Esteban decir que el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, y de que en Hechos 17 leemos a Pablo decir que el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de los hombres. Y Salomón mismo, el hombre más inteligente de la historia, dijo: si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo te he edificado? En primera de Timoteo, Pablo nos dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, y que la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. Y que nadie me diga que cuando Pablo decía iglesia se refería a un edificio en el sentido en el que se usa hoy. De hecho, en 1 Corintios 3, Pablo nos llama el edificio de Dios, nos llama templo de Dios, nos dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros, nos llama el templo de Dios, y nos dice que ese templo es santo, y agrega un eso es lo que ustedes son. En 1 Corintios 6 también se habla al respecto. Iglesia nunca fue un edificio en el sentido en el que se usa hoy. Si no lo crees, tendrás problemas al interpretar muchos pasajes bíblicos, como Hechos 5:11, por ejemplo, donde leemos la frase: y vino un gran temor sobre toda la iglesia. ¿Acaso le da miedo a la madera, al concreto, a un edificio? Iglesia nunca fue un edificio en el sentido en el que se usa hoy. Y no estoy diciendo que los edificios donde nos reunimos no sean importantes, lo son, pero no con un valor espiritual, sino práctico. Son importantes porque nos dan alojamiento, nos dan privacidad, nos dan seguridad, nos dan resguardo, nos dan incluso comodidad si es que queremos. Pero esos no son valores bíblicos, sino prácticos, y como eclesía debemos saber existir también sin ellos. Y sí, hay algunos cuantos lugares que me gusta recordar. Estos 4 son de los más importantes para mí si es que hablamos de edificios. Y los 4
son construcciones prenicenas. Me emocionan, pero no por su forma, ni su ubicación, ni de lo que estaban hechos. Me emociona estudiar lo que ahí se vivió. Y me emocionan estos 4 lugares en particular porque a muchos siglos de distancia siguen recordándonos lo que era la vida en comunidad para los primeros creyentes en Cristo. Aquí tenemos lo que alguna vez fue Dura Europos, hoy solo ruinas, pero alguna vez una ciudad ubicada a las orillas del caudaloso río Éufrates. Más o menos por aquí estaba lo que muestro acá, la entrada principal a la ciudad, por un pórtico grande que daba acceso a ese poblado protegido tras una muralla. Pero acá estaba una puerta secundaria, quizás para locales o tráfico ligero. Y la primera construcción que te encontrabas al entrar por esta puerta secundaria, sobre tu mano derecha, era una casa que sirvió también como un punto de reunión de la iglesia de ese lugar. Es la construcción más antigua registrada para ello. Lo que queda de ese edificio nos permite conocer cómo estaba distribuida su construcción, y eso nos permite tener una idea más clara de cómo se veía esa casa al servicio de la iglesia. En el lado derecho de la esquina de mero abajo, en ambas imágenes, estaba la puerta de la casa. Entrabas a un recibidor y de ahí a la derecha al patio en el centro de la casa. A tu izquierda te hubiera quedado un pórtico y de frente a ti el acceso a esa parte de la casa que era usada para la reunión de los hermanos. Apenas cabrían unas 30 personas cuando mucho, pero las evidencias arqueológicas nos muestran que tiempo después se derribó uno de los muros internos y el área para reuniones se duplicó. Los beneficios de una construcción de adobe de arcilla. En su momento de mayor asistencia, la iglesia pudo acomodar hasta 60 personas y quizás sus dueños se habían reubicado en el piso superior. También se remodeló la habitación que en esta imagen queda en la esquina superior derecha, junto a donde está el nombre de la ciudad en este gráfico, y se construyó ahí un bautisterio. Una moneda que quizás accidentalmente quedó incrustada en el nuevo piso permitió saber en qué fecha se hizo esa última remodelación. Año 322, 3 años antes del concilio de Nicea. Poco después, ese lugar fue abandonado y la ciudad desapareció. Acá tenemos otro lugar interesante, especialmente porque no había ningún poblado en esa zona, ni estaba sobre alguna ruta. De hecho, se conoce en bizantino como Kirkvisa y después se llevó al árabe como Kirbise. Ambos vocablos nacen de la idea de iglesia bizantina, porque Bizancio era en ese entonces la capital del imperio. Una ciudad que Constantino rebautizó como Constantinopla y que hoy conocemos como Estambul. Pero esa zona estaba prácticamente en medio de nada hasta que se pobló por ahí del siglo VII. Fue como si al principio alguien construyera una casa parecida a la de Dura Europos, pero esta de piedra, tratando de refugiarse de los conflictos de la época. Esta casa, al igual que la de Dura Europos, tenía 2 habitaciones que se usaron para reuniones de creyentes, pero la iglesia debió reunirse una parte en cada habitación porque modificarla por su material de construcción hubiera sido un reto mayor. También se acondicionaron varias habitaciones para que pudieran pernoctar ahí varias familias o grupos de personas. Otro detalle interesante sobre esta casa es que estaba geográficamente muy cerca de esa ciudad que hoy se llama Antaquia, pero que conocemos como Antioquía, donde estaba la iglesia madre del apóstol Pablo. Acá abajo, en lo que alguna vez fue la ciudad bíblica de Elot, hoy conocida como Acabá en árabe, y que los primeros creyentes conocieron como Aila, muy cerca del Mar Rojo, están los restos de la más antigua construcción encontrada que fuese construida específicamente para reuniones de la eclesía. Esta no fue una casa que se abrió para la iglesia, fue un edificio que se hizo específicamente para la eclesía. Y aún así, más que a los edificios como los conocemos ahora, su construcción
tiene habitaciones internas, como si fuese una casa, pero que servían más bien como dormitorios, cocinas, comedores, almacenes, biblioteca, lugares de reunión. Incluso hay más de 20 osamentas que fueron enterradas en ese lugar. Quizás eran los creyentes que ahí se reunían. Y también está este último lugar que les quiero mencionar. Está en lo que en hebreo era el valle de Megiddo, que nosotros conocemos como el lugar donde será la batalla de Armagedón. Alrededor del año 130, en medio de una muy famosa revuelta judía contra el imperio, Roma envió toda una legión a asentarse en ese lugar para acabar con los rebeldes. Y entonces, el lugar de ese asentamiento se conocía como Legio, latín para legión. Hoy es una prisión, pero hace tiempo un reo ahí hizo un descubrimiento maravilloso. Ahí, en medio de lo que era un asentamiento militar romano, había existido una construcción que se usaba para reuniones de la eclesía. Y es que descubrió el piso decorado de lo que fue una construcción de aproximadamente 6 por 7 metros, con evidencia arqueológica de que alrededor de ese tapete mosaico hubieron 4 bancas de piedra donde debieron haberse sentado los creyentes, que ya no se reclinaban en la tradicional figura de 3 de aquel triclinium, donde había espacio para sirvientes, sino que ahora todos se sentaban de frente unos a otros y se supone que todos se servían los alimentos mutuamente. En el mosaico había un letrero que agradecía el amor con el que un hombre, probablemente un sirviente de algún militar, honraba a Dios, quizás cediendo o al menos prestando su pequeña casa para uso de la eclesía. También había un estampado que llamaba a los asistentes a recordar por nombre a 4 mujeres que quizás habían sido martirizadas por su fe. También había una decoración de peces, tan característica de los primeros creyentes, que recordaba la comunión de ellos a las mesas, como ya hemos dicho antes. Y estaba lo que se cree era la base de una mesa de piedra, al centro del lugar, que se usaba para la cena del Señor y las comidas de la iglesia. No estaba allá al rincón, no estaba por allá en una esquina, estaba en el centro del edificio. Y algo que también me llama poderosamente la atención es que ahí, justo en medio de una legión romana, había un lugar de reunión de cristianos. Y uno de sus letreros nos cuenta otro detalle interesante sobre el hombre que patrocinó la decoración del lugar. Gaiano, dice, también llamado Porfirio, centurión, es decir, era un líder militar quien de su dinero pagó la decoración. Pero es que escucha lo que sigue diciendo: centurión, nuestro hermano y dignatario, hizo realidad este suelo de su propia cuenta como un acto de liberalidad. Brucio logró llevar a cabo el trabajo. ¿Saben por qué me emociona estudiar sobre esos lugares? Porque ellos testifican de algo que era el hábitat, el lugar natural en el que las iglesias existían al principio, las casas de sus miembros. No tenían esos edificios por los que nos obsesionamos hoy, ni tampoco los necesitaban. Ni siquiera imaginaban que alguna vez los tendrían, pero tenían sus casas. Unas de piedra, otras de arcilla, otras de madera, unas grandes, otras chicas, unas decoradas con lujos, otras solo con lo necesario para vivir, y nada de eso era importante. La iglesia estaba en las casas de su gente. Lee los saludos al final de las cartas de Pablo y verás cómo las casas estaban siempre presentes en sus saludos. ¿Por qué? Bueno, en Romanos 16 encontramos una pista. Mientras Pablo enviaba saludos a Priscila y Aquila, sus grandes amigos que ahora están en Roma, Pablo dice: saluden también a la iglesia que está en su casa. La iglesia estaba en una casa. Y cuando desde Éfeso escribió a los de Corinto, ahí en Éfeso también estaban Priscila y Aquila, y su casa también estaba al servicio de la iglesia.
Cuando Pablo escribe a los de Colosas, envía saludos a Ninfa, quien también abrió sus puertas para que la iglesia estuviera en su casa. Y cuando le escribe a su amigo Filemón, también le manda saludos a la iglesia en esa casa. La iglesia de Cristo no nació en edificios especiales. Su hábitat natural fueron las casas y lo fueron desde el principio. De hecho, en Hechos 2, dice: y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. La Reina Valera dice: un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Énfasis: casa. Desde el aposento alto judío a las casas griegas o romanas, hasta nuestras viviendas, las casas de los creyentes han sido herramientas de comunión, edificación, discipulado y evangelismo. Ya vimos que el libro de los Hechos abre con la eclesía en una casa, pero también cierra con Pablo rentando una para predicar a Cristo. Nuestro Señor mismo utilizó las casas como lugar de predicación. Las casas, repito, fueron el hábitat natural de la eclesía al principio. Por eso, cuando Juan advierte a la iglesia a no recibir a quien lleve una enseñanza errada, usa la frase: no le reciban en casa. Y si las casas fueron el hábitat natural de la eclesía al principio, debe ser también el nuestro. Debemos desarrollar la cultura que nos permita disfrutar de eso que solo se experimenta en casas. Eso que el Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso Hechos 2:46 describe lo que pasaba la eclesía al principio. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, compartiendo comidas por las casas, y dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hace tiempo vi un video, quizás lo hayas visto tú también. Iba algo así: una persona que comienza diciendo: si cuando vas de visita a casa de alguien lo primero que notas son telarañas en las esquinas, o polvo en los muebles, o manchas en las paredes, o algo así, mejor vete. No eres digno de que alguien te abra su hogar. Cuando vamos, no llegamos en busca de comodidades o de comidas. No queremos ser entretenidos o atendidos. Vamos a sentarnos entre el cuerpo de Cristo, y no hay palacio o paraíso que esté a la altura de eso. No hay banquete que se compare a tenerle. No hay nada que pague su compañía. Y si te interesa visitar un lugar que esté rechinando de limpio, es muy fácil. Llega temprano para que lo puedas limpiar. Si vas buscando comidas especiales, es muy fácil, prepáralas y llévalas para compartir. Pero nunca, jamás, por ningún motivo, despreciemos a un hermano que nos abrió las puertas de su casa. Aquel lugar en medio de la legión romana nos recuerda que un centurión es tan hermano como un sirviente. El centurión puso el mosaico, pero el sirviente puso la casa. La generosidad del centurión es obvia y dejó una huella hermosa, pero la generosidad del sirviente, sin arte, sin belleza, fue importantísima. Hay un lugar para todos, sin distinciones, sin juicios, sin reclamos. Hace tiempo un amigo cristiano me dijo: oye, invítame a un ágape esos tuyos. Quiero ir, pero a uno donde haya buena comida. Cuando hagan buena comida me avisas. Le dije que prefería que no nos visitara y que no me lo pidiera de nuevo, que no era del tipo de asistentes que yo quería. Quizás alguien que comienza puede concentrarse en la comida o en las sonrisas, pero alguien que ya es eclesía, no. Vamos ahí a disfrutar del amor de Cristo y de quien nos abre su casa y de quien se sienta a la mesa con nosotros, y vamos a disfrutar de su amistad, de su hospitalidad, de ser edificados por ellos. Y cuando escucho de gente que me dice: pero es que me da pena no tener en qué sentarnos, les digo: fácil, yo tengo sillas en casa, dime cuántas y las llevo. Tengo un cuartito allá atrás donde tengo por decenas, y tengo también mesas. Y si no tenemos para comer, ¿qué?
podemos darnos un abrazo honesto y alegre y disfrutar a Cristo entre nosotros. Así nació la Eclesía de Cristo. Por eso en el video anterior dijimos que es en nuestras casas donde abrimos un espacio para nuestros amigos. Y no importa el color de la casa o el tipo de muebles o asientos, ni siquiera se trata de la comida, se trata de disfrutar a Cristo en nosotros y nosotros en Él.